Hola cartesianos, ¿cómo están? Espero que realmente bien. Bienvenidos a este segundo episodio del proyecto de difusión académica, científica y social. Un espacio para reencontrarnos con el conocimiento y el pensamiento crítico. En esta ocasión nos acompaña Nicolás Merizalde. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con un máster en Ciencias Políticas en la Universidad de Salamanca, en España. Él se ha destacado como líder político en varios sectores de nuestra ciudad y actualmente es columnista en el diario La Hora, un importante medio de comunicación de nuestro país. En este episodio hablaremos de la posmodernidad. ¿Cuáles son los factores que han logrado este cambio en nuestros valores éticos y morales? Hablaremos de política, de la decadencia en la educación, de filosofía y más. Así que nada, espero que les guste y nos vemos en la próxima. Bueno, Nico, muchísimas gracias por recibir esta entrevista de parte de nosotros del proyecto de difusión académica, científica y social. Y bueno, antes de empezar con los temas acerca de la realidad ecuatoriana, me gustaría preguntarte, ¿cómo percibes tú esta nueva era posmoderna que estamos viviendo? Que es caracterizada por individualismos, narcisismos, en el que las instituciones tradicionales como la iglesia, la familia, el Estado han perdido credibilidad. ¿Cuál es tu visión de este panorama en el mundo actual? Hola, muchísimas gracias por el espacio, estoy encantado de estar aquí. Bueno, yo pienso que para los jóvenes es como un momento de mucha incertidumbre. Yo creo que es la palabra fundamental de cualquier persona que nos tocó este tiempo de, como decía un amigo, este proverbio chino es una maldición de vivir tiempos interesantes. Entonces es una maldición china, pero también yo pienso que es un desafío y una bendición si lo ves desde el punto del reto intelectual y económico que representa. Creo que es una generación marcada por la incertidumbre y también un poco por la falta de estructuras, ¿no? Y eso es un problema porque te impide generar bases de conocimiento y de ideas que te ayuden a afrontar la incertidumbre, ¿me explico? Entonces es como mal por el un lado y mal por el otro. No obstante, yo soy un tipo esperanzado y pienso que nuestra generación a la vez cuenta con la mayor posibilidad de llegar a conjurar esos males en función de no solo la ayuda de tecnología, sino también de un ejercicio de conocimiento y tolerancia a través de esto, de cosas como esta, del diálogo, del acceso a más herramientas. Correcto. Entonces, por ejemplo, hablabas un poco de esa estructuralidad que debería existir en la sociedad, ¿no? Pero, ¿cómo lo hacemos si las instituciones que deberían respaldarnos, pues, nos dan la espalda? Vemos tantos casos de corrupción, de que se copian en los exámenes en otros países y nos hacen quedar mal. Entonces, ¿de qué manera tú puedes ver que se ha cambiado esa moralidad y los valores éticos en la sociedad latinoamericana, sobre todo? Yo pienso que es difícil pensarnos a nosotros mismos, los latinoamericanos, porque somos una identidad muy, muy compleja, porque somos hija de una cosa maravillosa, que es el mestizaje. Entonces, mientras no hagamos ese ejercicio de reconciliación, que es pendiente y es un ejercicio diario, es reconciliarte con todo lo que tiene que ver con esta maravilla de ser mestizo, no vas a tener como esos espacios de crecimiento. ¿Qué es lo que pienso yo en Latinoamérica? Que se nos van juntando muchas cosas, muchas policrisis, un entorno de policrisis actual. Y para nuestra generación es un momento decía yo, de interesante desafío en el que podemos conjurar y proponer cosas que cambien un poco las nuevas estructuras, las viejas estructuras, pero también rescaten cosas. O sea, si tú ves en el país no hay respeto a las instituciones. Para empezar, para respetar a las instituciones, lo que primero que debemos crear es nuevas redes de confianza. Que los ecuatorianos volvamos a confiar en el vecino, en que si yo te presto algo, sé que me lo vas a devolver. Sí, estamos muy desconfiados. Es la base de cualquier sociedad. O sea, si una sociedad no es capaz de crear confianza, en pocas estamos jodidos, ¿no? Y, por ejemplo, en esa confianza yo creo que estaría muy bien entrar en cómo crear nuestra propia filosofía y cómo nos percibimos, porque en la sociedad ambateña incluso vemos ese etnocentrismo invertido en el que nos avergüenza incluso decir que somos ecuatorianos, o vemos a un indígena ahí en la calle y como que nos da como que vergüenza sentir que es parte de nuestra ciudad. Entonces, nosotros la mayoría creo que hemos sido medidos a través del aprendizaje europeo, a través de todos esos ideales colonialistas,
Por ejemplo, Hegel, me parece, hablaba que Europa es el principio y el fin del mundo. Entonces, ¿cómo poder pensarnos a través de esa filosofía ecuatoriana si el mundo no nos da esa apertura? Es que yo pienso, y ahí un poco traigo al debate, yo vi una entrevista que le hacías a Abraham Mora, me parece, que hablaba de un libro referencial para entender Latinoamérica, ¿no? Que era antes de Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Y ahora yo traigo una nueva perspectiva. Yo pienso que Las Venas estuvo bien para los 60, sí, claro, pero que se quedó en un papel que a los latinoamericanos nos gusta mucho y que debemos trascender, que es el de la víctima. Sí, entonces yo pienso que hay que echar un poco un paso al frente, y hay un libro espectacular que acaba de escribir Martín Caparrós, un argentino, que es una crónica maravillosa de nuestra historia, se llama Ñamérica, el consejo. Y habla sobre eso, sobre cómo Latinoamérica es este territorio difícil, lleno de migraciones, hijo de las migraciones, del mestizaje, etc. Y lo que pienso es que para hacer como tú dices, resucitar de la filosofía y de la confianza local, lo primero es reconciliarnos con nuestro mestizaje. Es difícil ver cómo en América Latina tenemos esta idea de pensar que lo autóctono es solo lo que estaba antes de la colonia. También en eso somos erróneos, sí. ¿Me explico? O sea, lo autóctono es algo móvil, es transformado, se va transformando, quiero decir. Y es full loco lo que dice Caparrós, porque finalmente llevamos 300 años de colonia y 200 años de república, de una república que no hemos logrado todavía armar a pedazos, que hemos tratado de crear, que es una creación continua, un ejercicio de reconciliación. Y eso, como tú dices, es un ejercicio de reconciliación interno. ¿Qué es lo que pasa? Siempre nos quejamos del olvido. No, nos olvidamos de nuestras raíces indígenas, nos olvidamos de nuestras raíces, otros dicen de las cosas buenas de la conquista o de lo bueno de la república, etc. Yo creo que el problema es la memoria selectiva, o sea, que nos acordamos de lo que queremos. Sí, y tenemos amnesia de otras cosas. Exacto, no es tanto el olvido, es cómo escogemos lo que recordamos y cómo nos lo contamos. Y yo pienso que hay que reconciliarnos con todo, con el kit completo que implica el mestizaje. Y eso es parte de hacernos una cultura más civilizada. Nadie le pide a un francés o a un alemán que sea autóctono y que esté pastoreando vacas y tenga cuernos. y haga pan. Nosotros sí le exigimos, en cambio, y es una presión un poco, a mí me parece a veces absurda, a las culturas de aborígenes que sean agricultores y tal por cual, o que nosotros seamos también como una zona referencial, cuando ahora también la pobreza es global, en fin, o sea, es un debate muy amplio. Sí, muchas gracias, Nico, por eso. Y bueno, hablando un poco sobre igual esta moralidad y ética, yo creo que, y por eso es que más me gustó traerte aquí a esta entrevista, es el tema político, porque siento que igual este cambio generacional que estamos viviendo hoy en los temas sociales, por ejemplo, aquí dentro de la universidad no existe una facultad de ciencias humanas, no existe una carrera de comunicación social, de periodismo, en el que los jóvenes se puedan interesar de verdad en los hechos críticos del país. Entonces, más o menos, ¿cómo tú ves que ha ido desapareciendo esta conciencia social? Porque siento que igual el traer el neoliberalismo a la mesa es súper importante, ver de qué manera se está moviendo el capitalismo en el mundo y cómo es que es la nueva religión prácticamente hoy en día. Haciendo referencia a este libro de nuevo de Caparrós, hay una parte en la que él dice que nosotros estamos hechos por procesos migratorios, ¿no? Entonces estuvo el primero del estrecho de Bering, es el primer movimiento migratorio. El segundo, bueno, el de la conquista, que es, él dice, violenta y creadora al mismo tiempo. El tercero, que es solo el drama del África, de los esclavos que traían también los españoles. Y también luego hay un cuarto movimiento en la Segunda Guerra Mundial, de mucho movimiento turco, de nueva europeización, sobre todo en Argentina y tal. Y ahora hay uno que es nuevo en la historia de nuestro continente, que es la migración desde América Latina. La gente que se va, el abandono de América Latina. Y eso también es como una marca muy de nuestra generación, ¿no? La gente no piensa en quedarse. Y yo pienso que ahí, como tú dices, hay un abandono del proyecto colectivo. Es decir, me salvo yo y allá los otros. Ese es un drama, ¿no? Y nos habla de una crisis, yo sí creo moral, porque es una crisis que
que un poco está latinizando el mundo, porque se riegan los problemas de Latinoamérica por todas partes, pero a la vez nos está advirtiendo de cómo nosotros a nivel político no estamos logrando resolver los problemas de fondo, y estamos haciendo solo parches. La gran pregunta es, ¿tú y yo, los jóvenes, somos capaces de resolver esos problemas de fondo si ni siquiera los entendemos? ¿Cuántos de nosotros realmente conocen a fondo la historia, los procesos? Muchos no saben ni siquiera los nombres de las calles. No saben si es ser de derecha o izquierda. ¿Qué es ser de izquierda o de derecha? O por qué, no sé, o por qué se llaman vato en vato. ¿Me explico? Cosas que explican el fondo de muchas circunstancias que nos hacen. Entonces, el primer reto es entendernos, conocernos, y a partir de ahí amarnos, reconciliarnos, y a partir de ahí sí generar un proyecto colectivo. Ahí sí entrar con la academia, por ejemplo. Por supuesto es vital, o sea, el papel de la academia, al menos en un país como el nuestro, donde las instituciones políticas son muy débiles, es vital. El papel de la academia y el papel de los jóvenes para crear organizaciones civiles, ¿no? Sociedad civil endurecida. Yo creo que eso es fundamental, y de lo contrario lo que tienes es lo que ya sabemos, o sea, dispersión o diferentes ecuadores o tal. Entonces, para crear un proyecto hay que reconciliarse, sí, definitivo. Listo, Nico. Y para reconciliarnos y regresando un poco hace algunos años, ¿tú cómo viste este proyecto del buen vivir del socialismo del siglo XXI? Porque creo que es uno de los hitos más grandes de contracultura que quisimos tener en nuestra república, porque hemos venido de muchos procesos igual neoliberales en el que pues el FMI, el Banco Central, siempre estuvo dándonos las normas de cómo teníamos que vivir. Entonces, ¿qué crees que fue lo que le faltó? ¿Qué crees que falló en este proceso de socialismo del siglo XXI? ¿Y cuáles son las consecuencias que tú ves ahora? Yo pienso que era un proyecto interesante en la reconstrucción de, como tú dices, de identidades locales, que además era hijo de un proceso duro de las dictaduras, de los procesos de los años 70, ¿no? ¿Cuál fue el problema? O sea, el problema clásico de los gobiernos latinoamericanos, que es el poder sin control. Cuando el poder se coopta todas las instituciones del Estado, adquiere una masificación y se vuelve omnipotente, y siempre es peligroso y siempre acaba mal, y siempre genera vicios y corrupción, etc. Entonces, y esta es una advertencia para el momento actual también del país y del mundo, ¿no? Si no logras controlar al poder con equilibrios, con sensatez, con oposición también sólida y vital y brillante, no lograremos tener instituciones que nos hagan desarrollarnos. Hay un libro de Por qué fracasan los países famosísimo que entabla la relación entre desarrollo y respeto a las instituciones. El momento en el que las instituciones se desarrolla todo. Si son extractivas o inclusivas, ahí es la diferencia. Claro, o si hay respeto entre unos y otros poderes del Estado, si hay partidos políticos sólidos que no tengan que buscar candidatos de relleno, sino que tengas líderes que se van construyendo. Esto es un desafío muy importante para la clase política ecuatoriana. Y eso en parte fue, yo no sé si a propósito o no, pero fue una de las cosas que el proyecto correísta en el Ecuador al menos pulverizó. O sea, por ejemplo, el sistema de partidos que hoy tenemos es en gran medida consecuencia de ese proceso. Sí. Y creo que ahí estamos pagando los platos rotos. La ley de comunicación, por ejemplo. La ley de comunicación, la forma en la que él tenía como un control absoluto de la justicia, de la vieja Corte Constitucional incluso. Entonces, no podemos también ahora, fíjate, recaer en los mismos vicios. Y esto es algo que al país siempre le ha pasado. Tampoco es ninguna novedad. Sí, o sea, nos olvidamos siempre. Eso le pasó con Flores, con García Moreno, con Eloy Alfaro, el velasquismo. Fue también el país de Febres Cordero, el correísmo, 10 años. Es un periodo, digamos, son ciclos que el Ecuador tiene de caudillismo. Sí, sí. Y disfrazado de otro nombre, ¿no? Sí. Claro, viene un nuevo caudillo y se sigue. Sí. Eso es lo que le pasó al proyecto. Y analizando igual todo este camino que ha seguido el socialismo del siglo XXI y cómo se mezcló ahora ya con políticas neoliberales, ¿por qué crees que sucede que existen estos escándalos de corrupción tan grandes? ¿Cómo es que vino al país estas redes tan grandes de los albaneses con los mexicanos? Nuestra cultura, por ejemplo, yo he visto en la costa, pues es bastante mexicana, con los corridos, con esa cultura de ostentación, exacto, la narcocultura. Entonces,
¿cómo crees que se impregnó esto en los ecuatorianos? Porque tal vez hace unos 20 años éramos gente pescadora, agricultora, que pues no, si habían delincuentes eran de algunas pandillas de por ahí. Latin Kings llegó y pues empezó a dispersarse todo este terror. ¿Cómo lo ves tú? Yo pienso que es un problema hijo de la globalización, ¿no? La globalización trae muchas cosas positivas, como la baja de los precios en muchas cosas, pero también trae muchas cosas negativas. Entre esas, por ejemplo, el narco. El narco es un fenómeno inexplicable solo en un mercado global. Y entonces yo pienso que esto es lo interesante porque es el nuevo fenómeno de nuestro continente, que debemos pensarlo, que nadie nos lo va a dar resolviendo. Sí. Tenemos los viejos problemas, desigualdad, colonialismo, como tú decías, problemas étnicos, que hay una cosa full curiosa, ¿no? Siempre decimos, el mestizaje nos debió haber hecho más tolerantes a las diversidades étnicas. Lo cierto es que nos hizo más sensibles a las diferencias étnicas y más sensibles a la diferencia social de lo que sucede en otras partes del mundo. En fin. Entonces el narco es el nuevo jugador, digamos, ¿no? En el tablero. Y esto es explicable por este fenómeno de la globalización. Se ha tomado muchas de las cosas que conocíamos o percibíamos estáticas en Latinoamérica. Y esto está transformando nuestra forma de leer todo, o sea, la cultura, como tú dices, la política, la empresa. Y la narcocultura es, yo creo, peligrosa, porque endiosa solo una cosa, que es el dinero, el acceso rápido además al dinero, y porque también es una cultura anti-Estado, es decir, es una cultura individualista. Es una cultura anti-colectiva y destructora, o sea, no siento que construye nada. ¿Sabes qué es lo grave y es la discusión a largo plazo en nuestros territorios? El Estado es demasiado pequeño para competir contra Con 30.000 millones de dólares que se mueven. Correcto. El Estado tiene límites y por lo tanto es una discusión global. O sea, al tener un hijo global tiene que ser discutido a nivel global. Entonces, de nuevo, los países que consumen el producto, tenemos que discutir hasta qué punto también esto de la guerra tienen responsabilidad, correcto, es una responsabilidad compartida, y si la guerra contra el narco es realmente la mejor opción, o podemos pensar en otras alternativas. Y justamente ahí voy para el segundo bloque de esta entrevista, Nico. Estamos viendo cómo está muy arraigada esta visión del dinero, del capitalismo puro y duro, de la autoexplotación. ¿De qué manera nosotros podríamos traer a la mesa una contracultura? Porque lamentablemente, pues, estamos viendo igual el fenómeno de la digitalización global, en la que pues nos levantamos, ya estamos con el celular y pues simplemente buscamos esa recompensa inmediata. Ya no buscamos un proyecto a largo plazo, ya no buscamos agruparnos en sociedad para buscar intereses en común, sino que pues lamentablemente nos estamos encasillando en nuestras casas y en nuestros celulares. Sí. ¿De qué manera tú crees que podríamos salir a la calle y reconectar con esa humanidad, con esa diferente manera de ver al mundo? Dos cosas, es que yo pienso que, digamos, ir con un movimiento como, no sé, pienso de los 60s o cosas así en el mundo, hoy es imposible porque vivimos una sociedad algorítmica, entonces lo que pasa es que siempre vas a crear un nicho, ¿no? Tú y yo estamos conversando ahorita y nos está escuchando un nicho muy específico de la sociedad ambateña y de Tungurahua. Entonces, que juntos estamos formando un equipo consolidado, un colectivo interesante, pero no puedes tener ese choque de culturas como antes. Esto para mí se combate con, primero, la acción de varios colectivos de nicho, también con la acción conjunta de las élites. A veces pensamos en las élites como enemigos, en muchos sentidos a veces lo son, pero yo leía, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, a Ortega y Gasset y la rebelión de las masas, que hace una interesante reflexión sobre cómo cuando todo se masifica y no hay una élite capaz, no solo hablo de la élite, digamos, en ese sentido superficial, burocrática y que está alejada del proletariado, o la superficie económica, etc. No,
sino también de la élite intelectual, de la élite deportiva, de la élite científica, etc. El papel que juegan las élites culturales en la formación de las sociedades, en la guía de una sociedad, es fundamental. Esa élite puede ser para nuestros papás, tal vez, yo que sé, un referente político, para nosotros un influencer. O sea, pero es la gente que influye. De alguna u otra manera están ahí. Entonces, el papel que juegan las élites en la formación de una opinión social, etcétera, es fundamental. Y por eso hay que exigir una responsabilidad de las élites, no como esto pasa mucho en Latinoamérica también, es un problema que las élites muchas veces se encierran en urbanizaciones y cosas así, no compartimos el mismo espacio. Es verdad. ¿Cuántos de los grandes millonarios, no sé, de México cruzan el Zócalo a pie? Hay que crear esos espacios en conjunto, en común, ¿no? Y yo creo que ahí las élites tienen el deber de también dar una respuesta a la narcocultura, porque la narcocultura es en gran medida esa ansiedad también de escalar. De llegar a ese éxito por cualquier método. Por cualquier método, exacto. Y eso rompe con un montón de valores sociales, etcétera, que no va a ser contrarrestado con una pequeña escuela. O sea, tiene que ser un proyecto, muy edificado, muy, muy compartido. Y tampoco, al menos desde mi punto de vista, va a arreglarse con una acción únicamente disciplinaria y bélica. Bala, solo bala. Y por ejemplo, justamente ahí, ¿cómo es que nosotros estamos viendo este neuromarketing a través de igual balas, tanques y pues decir a los delincuentes hay que ir a matarlos? ¿De qué manera crees que el populismo ha ido pues encasillando a esta contracultura solo con la parte bélica? Porque no se proponen otros proyectos en el que digan, pues, estamos abriendo nuevas escuelas del milenio, por ejemplo. Es que yo pienso que estamos repitiendo patrones peligrosos, ¿no? Si tú hace un rato hablábamos de lo que era un poco el socialismo del siglo XXI, ¿no? Y es muy curioso porque el fenómeno del chavismo y tal vivió durante mucho tiempo también de la polarización del electorado, ¿no? De abrir una brecha, lo que en Argentina se llamó la grieta, y López Obrador hizo lo mismo en México, y aquí también pelucones y no pelucones, chairos y fifís, como en el caso de... Bueno, esto polarizó el electorado porque, o sea, como que unos, aquí ahora también esta idea de los florindos, etcétera, ¿no? Polariza el electorado. Lo interesante en el chavismo era que esto era solo entre los extremos de izquierdas o derechas. Lo que vemos ahora en Latinoamérica es que, por ejemplo, figuras como Noboa, como Bukele, como Milei, conquistan tanto a la extrema derecha del electorado como al centro, es decir, al indiferente. Es que verdad. Generalmente Es está verdad. en nuestras edades. Gente que no consume contenido político, que no le importa el partido, pero que vota porque dice el tipo no parece un político normal. Exacto. Se sabe No de parece cualquier un línea. político regular. Esto es un fenómeno nuevo. Y probablemente es lo que se va a extender en los siguientes 10 años en la región. Entonces, y aquí hay varios estudios súper interesantes, por ejemplo, de cómo la polarización ya no solo es entre clases sociales, sino también puede ejercerse a nivel, es un abuso del algoritmo. Claro. Es un abuso o sea, el populismo que es siempre ignorante, porque el populismo lo que hace es forzar los extremos. Y difundir mentiras. Infundir el extremismo. Y todo fanatismo es ignorante, porque solo la sabiduría es equilibrada y tolerante. Entonces, y neutro, todo extremismo es siempre jalar hacia el otro es ladrón y yo soy... yo soy el bueno. Esta visión maniquea, ¿no? Lo bueno y lo malo. Sí. Bueno, eso está pasando también con Trump, por ejemplo, ¿no? Que es un fenómeno maravilloso para estudiar esto, entre lo blanco y lo latino, ¿no? Entre los trabajadores y los ladrones. Hay una cuestión que está pasando también, y hay un estudio muy interesante de Andrés Malamud, un politólogo argentino, que habla sobre cómo los temas ideológicos ya no son generacionales, sino de género. Entonces, si los menores de 25 años varones no hubieran votado en las elecciones de Trump y de Milei, no ganaban. No ganaban, de ley. ¿Qué es lo que está pasando? Que por primera vez ya no es que tú y tu hermana, digamos, comparten ideas y son más progresistas que sus papás o sus abuelos, no. Ahora el chico está yéndose cada vez más a la derecha y la chica cada vez más a la izquierda. Es verdad, verdad, se está polarizando. Es una polarización muy
interesante, pero a la vez muy desafiante. No puedes hacer... ¿Qué es lo que te podría condicionar? Partidos políticos en función del género. Volvernos una sociedad como el Club de Toby o sea, incapaces de encontrar reconciliaciones porque aparentemente son razones biológicas o irreconciliables o lo que sea, que es ridículo. Bueno, pero eso está pasando. Y ese es un desafío muy importante. Capaz tú y yo todavía no lo sentimos porque estamos al filo. Claro. Pero ahí tienes series como Adolescencia o gente que está consumiendo mucho contenido justo de podcasting que está radicalizándose. Sí, y se ciega ante cualquier otra realidad, es verdad. Eso es terrible. Y está afectándoles incluso en sus relaciones personales. O sea, en Japón tienes gente que llega virgen a los 30 años, que es incapaz de tener contacto físico, sexual o amoroso. Es decir, es un problema muy fuerte. Y sobre todo también con las enfermedades mentales, por ejemplo, ¿no? Que estamos experimentando ese nuevo burnout, ese cerebro quemado en el que tenemos tantos estímulos que pues no sabemos qué escoger, qué verdad escoger, ¿no? Si es que escogemos la que nos enseña Twitter, la que nos enseña TikTok. Entonces siento que igual estoy de acuerdo en que está demasiado polarizado la situación política. Y ahora también me gustaría hablar un poco de al otro lado del mundo. ¿Cómo tú ves el problema entre Israel y Palestina? ¿Cómo es que sientes que pues nosotros aquí en Ambato, en Ecuador, no podemos ni siquiera imaginarnos un panorama así de salir a la calle y ver a nuestro vecino muerto? ¿Cómo crees que se está insensibilizando a la violencia en esos lugares y cómo eso nos puede traer consecuencias graves en un futuro? Es curioso porque yo pienso que para un latinoamericano es muy difícil entender ese contexto porque nuestra región nunca ha vivido una guerra de estas características, ¿no? Entonces, y tampoco mucho menos por cuestiones étnicas o religiosas, porque nuestra condición mismo de la identidad compartida de América Latina no lo permite. El tema de Israel a mí me parece un tema muy delicado. Yo pienso que se está jugando ahí en 3 puntos quizás la geopolítica mundial, ¿no? En Ucrania, en Israel y en lo que está pasando por debajo en los tratados con Irán y el papel que juega Europa ahí. Se está jugando el futuro de un mundo que no sabemos cómo se reconstruirá, un mundo donde Estados Unidos ya no tiene la preeminencia, un mundo multipolar. Y la pregunta es, en ese mundo, ¿qué papel juega América Latina? Exacto. ¿No? Y bueno, yo en el tema de Israel me cuesta definirme una posición, honestamente, porque pienso que sí está habiendo un genocidio y están siendo víctimas de un gran proceso violento los palestinos. A la vez pienso que hay que tratar de buscar la solución quizás de los 2 estados en el contexto, porque retrotraer al momento antes de 1945 y eliminar el Estado israelí con el poder que tiene y el equilibrio que el espacio de Israel significa a nivel geopolítico ahí. En todo el mundo están regados, claro. Entonces, bueno, yo pienso que es un tema muy difícil y que Trump no está midiendo las consecuencias de hacer geopolítica de forma más, digamos... contacto. Delicada, exacto. ¿Qué es lo que va a ocasionar eso? Que crezca el flujo de Putin y de China. Y que se mantenga ese liderazgo de estos imperios y cada vez crecer más, ¿no? Sí, y que crezca probablemente también la defensa en lugar del desarme nuclear. Sí, que crezca exacto. Y hablando un poco de Trump, ¿cuál crees que ha sido el fenómeno principal que ha hecho que una nación tan grande como Estados Unidos, con pues tantos académicos, científicos, con tanta riqueza cultural, hayan escogido a Trump como presidente? O sea, ¿cuál crees que es ese fenómeno? Porque yo recuerdo haber visto igual episodios de Los Simpsons en los que le ponían como presidente, o sea, era una parodia, una sátira, ¿no? Y pues realmente se dio. Yo me acuerdo cuando puse en la mañana y vi que lo habían escogido, pues fue un impacto duro.
¿Cómo crees que se dio esto? Lo que le pasa a Estados Unidos nos está pasando a nosotros, le está pasando al mundo entero. Hay una desilusión de las instituciones democráticas. La gente no confía, no es que no confía, es que quizás apostamos mucho en las esperanzas democráticas y la democracia, amigos míos, es lenta, es ardua, no resuelve las cosas, no resuelve al 100% los problemas de todo el mundo, entonces eso genera conflictos. Y luego en el sistema interno de los Estados Unidos hay un libro maravilloso de cómo mueren las democracias, me parece, de Levinsky, que es un profesor de Harvard sobre esto, que habla sobre que el problema fue justo las élites de los partidos dejaron de tener una influencia como directa en el control de los candidatos. Y ahí generas un problema cuando digamos, todo se vuelve rating y popularidad, es decir, se masifica y la élite, puede ser intelectual, política, etc., no tiene un espacio de opinión relevante, automáticamente tú dejas de poner candidatos, y eso nos pasa a nosotros, que sean aptos, y en lugar de eso escoges a los más populares. Claro, al que venda más. Al que venda más. Y entonces hacemos de la política un show. Un circo. Y nadie mejor, o no hay un showman más destacable que Trump. Sí, un gran showman. Sí, sus discursos son súper entretenidos. Claro. Y no solo eso, o sea, él juega con la imagen, claro. Tiene una cuenta de Twitter que o sea, destila fuego. Claro. Entonces es hijo de nuestro tiempo, nos guste o no nos guste. Y a eso súmale un proceso de desgaste cultural complejo que sufrió lo que hemos tildado como la cultura woke, ¿no? Sí, que tiene mucho que ver con lo que ha pasado. Y quizás ahí sí juega también un papel interesante la academia en el sentido de no haber previsto y no haber saldado mejor la autocrítica respecto de esos temas. Y de nuevo yo creo que hay un problema de élites, de temas culturales y de temas, bueno, ya más grandes, ¿no? Como económicos y tal, que fraguaron el ejercicio de Trump. Sí, y hablando un poco de eso igual, ¿cómo crees que la sociedad norteamericana pues, puede influir en nosotros como latinos? Porque muchas de las veces entramos a ver contenido pues americano, europeo, y siempre es como que nos queremos reflejar allá, ¿no? Sí. Decimos, quiero ir a Estados Unidos, quiero dejarles a estos pobres aquí, la verdad. ¿Sí o qué? Bueno, yo defiendo mucho que la identidad nuestra, o sea, pienso que así te vayas fuera, uno tiene se supone que tener como arraigo. Siempre me acuerdo de Mercedes Sosa, por ejemplo, que decía que desesperante debe ser para una persona el sentimiento de desarraigo, o sea, de decir, no tengo sitio. ¿A dónde pertenezco? No tengo lugar a donde volver. Bueno, entonces primero parto de ahí. Pienso que la presencia estadounidense siempre ha sido muy fuerte en Latinoamérica, pero quizás hay varias cosas. Oye, yo pienso que la gente, no sé si se gringifica en el español, por ejemplo, en el uso del español. Sí. En Ecuador es lleno de anglicismos, ¿no? Justo yo ahorita digo full, digo... Sí, es verdad. Decimos shock, ¿no? Decimos cosas así. Y se está tomando muchas herramientas. Y a mí eso, en parte, como que sí te conflictúa, porque además la cultura norteamericana como que a veces es un chance... no sé, como vacía, ¿no? Sí, como hueca, ¿no? Como la rubia tonta de la universidad. Exacto. Sí. Entonces, y lo importante, yo pienso más allá, no me disgusta que haya crisol de culturas. Finalmente nuestro continente es eso, un crisol de culturas. Lo que me disgusta es cuando eso implica el desconocimiento de la cultura propia o de nuestra riqueza, ¿no? Y la pregunta es, ¿en el futuro realmente está sucediendo eso? ¿Es más un imperio de parte, como decíamos, de los Estados Unidos, o ahora también de China? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo pienso que cada uno en el mundo de los algoritmos elige un nicho muy... Sí, es verdad. O sea, yo tengo amigos, por ejemplo, que en cambio están casi que viviendo en el Tahuantinsuyo. O sea, como que se reencontraron con ¿me explico? Su ser espiritual. Su ser espiritual y tal y cual. Pero claro, o sea, no es el mainstream. Claro. Pero están en su nicho, ¿no? Otros que están en la colonia y están como españolizadísimos. Y también es como un nicho muy particular. Entonces, de nuevo, yo pienso que hay que crear contenidos. Ahora el reto es Claro, crear contenidos que sean lo más reconciliados con la identidad
nuestra, con el mestizaje que implica ser ecuatoriano o ambateño. Que todos sean parte de... Sí, claro. Pero al hacer esto ya estamos dando... Sí, yo espero traer a más gente, ¿no? Sí. Pero bueno, te preguntaba eso porque la idea sería poder construir tal vez no una izquierda que contraponga a esta derecha tan radical que estamos viviendo, sino otra idea. Porque lamentablemente, como hablaste anteriormente, la idea del wokismo, de cómo es que el feminismo ha ido perdiendo esa relevancia académica, sino que simplemente lo ven como tirapiedras que van y pintan paredes, o por ejemplo la homosexualidad, el tema de cómo las personas son vistas. Antes yo siento que había una progresión mucho más fuerte en esa cohesión social. Ahora yo siento que igual esta derecha está rompiendo todo lo que se construyó anteriormente. En 2016, 2017, recuerdo que todas las series de Netflix tenían a alguien homosexual. Ahora ya está incluso las nuevas publicidades de Sydney Sweeney, con que e incluso hacen esa referencia a los genes, de cómo es que estos sí son genes, y hacen como que la palabra con los jeans, pero con jeans en inglés, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos construir una contracultura, no de izquierda, pero tratando de incluir todos estos temas que pues muchas de las veces son ridiculizados por la derecha y por el marketing y el populismo? Es que yo pienso que hay primero que hacer un ejercicio de autocrítica de parte de las izquierdas o de lo que fue el wokismo, de cómo en ciertos momentos forzar cambios culturales a base sí, era muy forzado. Es a base de, sí, a mí me parece eso fue un tremendo error, porque se presta a la ridiculización, como todo forcejeo, te explico, casi igual de ridículo que ver a alguien en este momento, yo que sé, rendirle pleitesía al rey de España. Exacto. Me explico. Ya, entonces pienso que creo que ahí hay que luchar por cambios que sean, digamos, naturalizados, que no sean impositivos y que a la vez sean dignificadores. Y yo creo que esa es la palabra, o sea, lo que buscamos es una sociedad donde las visiones que se discutan sean puestas desde la dignidad y donde haya pluralidad de voces. Eso solo se consigue dentro de un marco donde las instituciones, de nuevo, sean posibles, sean fuertes, sean consolidadas. En el Ecuador casi ninguna institución, o dime tú qué institución funciona, que digas mañana confío en que no va a desaparecer. Ni la iglesia ya en este momento. Quizás la iglesia era la única que se sostenía con una fuerza y que además era como un espacio de encuentro entre las distintas clases sociales, claro, las etnias, y había algo de solidaridad y solidez, comunión. una solidez, claro, hasta geográfica, ¿no? Hasta porque que me muera va a estar la iglesia, de claro, eso pensaba eso. Bueno, yo pienso que la iglesia justo está pasando ese proceso de veamos qué pasa con la iglesia ecuatoriana, y a mí me da mucho interés y preocupación, porque si en el Ecuador la iglesia pierde ese terreno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer de los ecuatorianos? Corridos tumbados. Claro, ¿dónde va a ser el espacio de encuentro? ¿Quién nos va a sentar a conversar cuando hayan paros? Claro. ¿Quién nos va a sentar a conversar cuando nos quedamos rasgadas vestiduras, ¿no? Eso es lo que tenemos que tratar de recomponer. ¿Y por qué crees que tal vez la iglesia no ha podido modernizarse? Porque es la institución más antigua del mundo, es la que pues ha tenido más poder en la historia de la humanidad. ¿Por qué crees que se ha quedado tan atrás? Porque muchas empresas, muchas industrias pues han revolucionado muchas de las maneras en las que vivimos, desde la tecnología, la manera en cómo estamos transmitiendo esto, por ejemplo. Pero la iglesia se enfrasca en transmitir ese conocimiento de una manera muy hermética. Si tú no crees en lo mismo que yo, pues estás yo pienso que, o sea, ahí te replanteo la pregunta. ¿No crees a la vez que el gran beneficio de la iglesia sea ese? O sea, como que el mantenimiento. ¿Sabes una cosa? O sea, la palabra tradición, así como nosotros decimos, hay que rescatar nuestras visiones, hace un rato hay que rescatar. La tradición es importante para cualquier cuerpo social. Y la iglesia en ese sentido siempre opera como un factor de transmisión, ¿no? De unos símbolos, esos valores y de una jerarquía incluso que opera en la sociedad.
Entonces yo creo que es importante que eso de alguna forma, y eso hace cualquier institución, también en el caso de los gringos, la presidencia de la república es una forma de heredar una tradición, la forma en la que posicionan sus presidentes, etc. Entonces la iglesia en ese aspecto me parece que es a la vez su gran talón de Aquiles, entre comillas, y su gran fortaleza, esa contención frente al cambio. Pero es verdad que frente a otras cosas la iglesia tiene la obligación de tener una presencia social, digamos, menos recluida. Exacto. Quizás. Y en eso sí que hay un desafío no solo para la comunidad, pensamos en la iglesia como los padres, los favoritos, también los laicos, claro. Que piensan y que hacen iglesia. Yo he visto muchas veces señoras que van a misa, quizás más papistas que el Papa, ¿no? Y sacerdotes que quizás tienen una visión más abierta y más, digamos, misericordia con la realidad social. Entonces, quizás el reto de la iglesia ecuatoriana el reto de la iglesia mundial, y el Papa, un poco, el nuevo Papa tiene esta onda, es conservar, o sea, como que replantear a un mundo sin estructura, como decíamos antes, devolver el espejo de una estructura sólida. Pero ¿crees que deberíamos agregarle algo a esa estructura sólida? ¿O crees que debe mantenerse, como dices, de esa estructura que nos ayude a apartar un poco de esta hiperemoción que tenemos con este mundo globalizado? ¿O debemos como que construir algo desde cero? ¿Ocupar a la iglesia como una partida? Es que yo no sé si existen las construcciones desde cero. O sea, yo pienso que hay que ocupar lo que tienes y las instituciones que funcionan. Pienso en este caso, digamos, hablando sobre el tema de la iglesia, que habrá cosas en las que sí hace falta devolver ese espejo de estructura al mundo, ¿no? Tú piensas, por ejemplo, en un niño que no tiene ninguna religión, que no cree en la democracia, que no tiene partido político, que sus papás son ideológicos, ¿en qué crees? Está desorientado. O sea, y cómo, exacto, cómo va a decidir en base a qué toma sus decisiones en el futuro, además con un sistema educativo deficiente como el que tenemos. Bueno, quizás ahí esas estructuras vuelven a cobrar un protagonismo que hace 20 años o 30, cuando empezó el tema del wokismo y del progresismo liberal, no se lo vio venir. O sea, que también esas eran estructuras, digamos, importantes de rescatar. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Bueno, yo no soy quien para decir qué es lo que tiene que pasar, pero también tiene que ser un espacio de diálogo. Como hablábamos hace un rato, en el dominio de las pantallas, todo el mundo se aburre. Sí. La iglesia es un espacio donde el aburrimiento no es malo, ¿me cachas? O sea, lo importante es que ese espacio sea un espacio de encuentro, de tolerancia. Porque lo que nos está pasando es que no existen espacios de tolerancia. Ni la universidad. Que debería. Claro, el mayor espacio de discusión de ideas y tolerancia debe ser la academia. Pero ya que no hay, o sea, ya que el espacio de la política es Twitter y el espacio de la discusión es el Congreso, y ya me dirás tú qué capacidad de tolerancia o de debate hay, o la prensa. Entonces, ese es el reto. ¿Dónde están los espacios de diálogo? Y para crear, por ejemplo, esos espacios de diálogo, ¿de qué manera tú crees que podríamos crear un periodismo crítico en estos tiempos hipermodernos, en el que pues nos aburrimos, tenemos ideas superficiales en las que no podemos criticar más de 2 o 3 minutos un texto, la gente ya no lee? Entonces, ¿de qué manera crees que podríamos difundirlo? Porque esto audiovisualmente puede entretener de alguna manera, pero no cabe duda que la lectura pues, es un método increíble para poder igual fortalecer nuestra mente. Entonces, ¿cuál crees que sería ese tema fundamental que debería abordar el periodismo en estos tiempos? Es que lo primero, yo pienso, es dejar de infantilizar al consumidor, ¿sabes? Yo creo que en el Ecuador, sobre todo, noto un grave problema, que es como asumir que todo el mundo es tonto. Es verdad. O sea, es verdad. Y solo yo hago cosas inteligentes, solo yo entiendo, y solo yo me formo, y el resto son una bola de Exacto. ignorantes.
Qué bueno, ¿verdad? Y entonces, si yo respeto al consumidor y le propongo contenido de calidad, o sea, hasta el consumidor se va a sentir bien, ¿me explico? La primera regla, me parece que hay un libro de Sabater que dice eso, no hay nada más eficiente para convertir a la gente en estúpida que hacerle sentir estúpida y tratarle como estúpida. Claro. Entonces, si nosotros dejamos de tratar a la gente así, y eso pasa también con el político, ¿no? El político trata a los votantes como que no fueran adultos. Claro, claro. Dicen, no les vamos a... Es que el agua no da votos, dice, por ejemplo, ¿no? Dar agua no da votos, como si la gente no fuera adulta y se diera cuenta de sus necesidades. Claro. Entonces, pienso que es una responsabilidad de los periodistas también generar contenido de calidad para sus espectadores. Aunque eso ya no tenga el rating que tenía antes, porque vivimos en un mundo algorítmico, de nichos. Claro. Pero que a tu público tú le des contenido de calidad. Ese es tu deber, ¿no? Entonces, y yo siempre pienso también cuando la gente me dice no leen, etcétera, etcétera. La verdad, yo desde que la edición del periódico, por ejemplo, para el que escribo, es digital, sí. me va mucho mejor. Y yo pienso siempre igual, no me leen, y luego al final... Claro, alguien te dice que buena cita. O que se arma el despelote por algún artículo y que tiene una repercusión. Y pienso también en nuestra provincia, por ejemplo, que no se trata de que la gente es inculta, es que necesita espacios. Cuando hicimos la Feria del Libro del 2024 con el voluntariado de la Cámara Junior, vos te das cuenta de que lo que necesita la gente es espacio. Es espacio, porque hay la motivación. La gente fue y compró, sí. Y los libreros se fueron felices y encantados. Sí, yo también fui, había demasiada gente. Y había gente y los libreros hicieron negocio, ¿no? Sí. Entonces, es que necesitas espacios y necesitas gente con la que ponerte a conversar. Y eso es lo que quizás, lo que pasa es que tal vez te sientes aislado porque estás en un huequito donde solo estás tú con tu museo. Claro. Pero si empiezas a salir y si amplías la oferta, por ejemplo, de teatro, de actividades culturales, etc., la cosa yo creo que funciona, porque no puede ser que en una ciudad de 500,000 de habitantes, que no estamos hablando ya de... No, ya somos grandes ya. Claro. Sí. Hay 500,000 de ignorantes. No es cierto. Entonces, yo creo que parte también un poco de eso, de creernos que el que me escucha no es tarado, pues hay una revalorización del otro. Me puede enriquecer igual. Claro, yo siempre que voy a cualquier sitio, yo asumo que el que me escucha es inteligente, porque sé que lo es. Claro, y voy a aprender lo que sé. La mayor parte de gente, vos les oyes, o sea, y nos quieren hacer tarados, ¿no? Claro. O sea, los de autoridades, el primero que no creen en uno, para empezar, es el alcalde, que nos... Bueno, la administración que a veces nos quiere torear con unos argumentos de pacotilla. De niños. Sí, yo lo he visto. Entonces, el primer deber es, y yo también como consumidor, exigirle, oiga, no me infantilice, o sea, como... Yo también he estudiado un poquito. Merezco respeto, exacto. Y aquí en Ambato, nosotros somos la tierra de los Tres Juanes, se supone que somos la tierra de la academia en la que tendríamos que estar en esos espacios de diálogo. Pero, ¿cómo hacerlo si no tenemos ese apoyo de parte estatal, de la parte privada? Crear estos movimientos sociales son fundamentales, pero ¿cuál crees que podría ser una motivación para los jóvenes de hoy en día que se sienten tan angustiados, que se sienten tan con ese estrés de no saber a dónde pertenecer? ¿Cómo podríamos lograr eso cuando pues puede obtener dopamina de una manera súper rápida en el celular? Es que primero permitirse el sano aburrimiento. Sí, ¿no? Es verdad. Hay que darse chance de aburrirse, y yo creo que eso les va a permitir pensar cosas nuevas, ¿no? Luego, crear propios espacios. O sea, creo que nosotros tenemos que buscar nuestros espacios y crear esos espacios. O sea, si nos hace falta un sitio donde ir a discutir estas cosas, donde conversar, etcétera, crearlo. No van a salir de la nada, nunca ha sido de la nada. O sea, tú decías, somos la tierra de los Tres Juanes. Yo hace poco escribí un texto sobre Vela, ¿no? Y sobre el siglo XIX. Cuando ellos estaban, esto no era, o sea, París. No había edificios. Ellos crearon su espacio. Es verdad. Pedro Fermín Ceballos les da su biblioteca para que puedan estudiar, para discutir, crean sus asociaciones, su sociedad literaria,
siglo XIX, no había, era movilizarse, era un trajín, Claro. y cambiaron el país. O sea, esos tres pensaron el país Sí, sí. y le dieron forma a lo que fue el Ecuador. Un país que ni siquiera, no entendía por qué existía, o sea, era un accidente Un histórico. accidente. Ujú. Y esta mente privilegiada de Mera y de Montalvo, cada uno desde su visión, ¿no? Pero le dieron forma al país. ¿Por qué nosotros en un espacio como este, con todas las garantías de tecnología y tal, no vamos a poder ser capaces de darle otra narrativa también a la ciudad o a la provincia o al país? Entonces, lo primero es creernos, ¿no? Ujú. Y de luego, también, así como yo le pido al político y al periodista que no nos trate como niños, que no, yo creo que nosotros tenemos que empezar a dejar de tratarnos a nosotros mismos como víctimas. Ujú. Sí, pensar que estamos ahí víctimas de ese capitalismo, y decir, no, es que otros lo pueden lograr y ya yo estoy Sí, destinado hay al fracaso. circunstancias difíciles. Claro. El destino latinoamericano es complicado, como decía Borges. Nivel Es difícil. Nivel difícil, nos tocó nivel difícil. Sí. Tiempos interesantes, como decía al inicio del proverbio chino. Sí, pero no es ni más ni menos que otro momento histórico también complicado. Cuando Montalvo empieza, el país se desmembraba. Él ni siquiera tenía las garantías de que cuando envejezca, Ecuador iba a seguir existiendo. Claro. Y se dedica a hacer una actividad intelectual encomiable y logra muchas cosas. Y así, montones de ejemplos. Lo mismo le pasa no solo en el ámbito cultural, yo también te digo en el ámbito empresarial, ¿no? Es una cosa también de ponerle voluntad a la cuestión. Y yo creo que eso es una cosa que los ambateños tenemos que volver a plantearnos. Porque si algo ha hecho esta ciudad, es la voluntad del ambateño. Nada le ha hecho a esta ciudad. Sí, es verdad. Somos muy emprendedores. Nunca nos han dado $1. O sea, los gobiernos centrales. Sí, es verdad. Siempre nos hemos manejado solitos. ¿Cuál es una obra importante del gobierno central? Nada. O sea, todo está hecho porque nosotros mismos nos organizamos, hicimos un comité de reconstrucción, fabricamos una fiesta, hicimos nuestra... O sea, todo está hecho porque nosotros mismos, toda la historia de la ciudad es hecha en base a la voluntad del propio ambateño. Entonces eso no se puede perder. Claro. Ahí tenemos que empezar a creérnosla otra vez. Hay que creérsela y funciona. Y sí funciona. Y funciona. Entonces, yo creo que ese es el tema. Y hablando de estos tiempos así extraordinarios en los que vivimos, ya para finalizar, porque tampoco te quiero tener mucho tiempo aquí, No, tranquilo. Hablando un poco de la revolución tecnológica, la llegada de la inteligencia artificial, me parece que es algo que igual nos invita a pensarnos de otra manera. Sí, porque, o sea, creo que la manera en cómo nos estamos educando hoy en día ya no puede dejar de pasar por ChatGPT, por inteligencias artificiales, por Google, por lo que sea. Entonces, ¿de qué manera podríamos nosotros de igual manera llevar esta contracultura para que no nos utilice la tecnología, sino que nosotros podamos utilizarla de una manera pues puntual, académica, que nos pueda enriquecer? Yo tengo amigos y quisiera preguntarte qué opinas de esto. Yo veo sus chats ahí en ChatGPT y ellos les cuentan todos sus problemas. Sí. Son su psicólogo. Sí. Y ellos les creen. O sea, ellos de verdad dicen, no, es que ChatGPT me dijo que es esto y no. Y, o sea, obviamente una máquina no te puede dar ese razonamiento y esa espiritualidad humana, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que podríamos llevar esta contracultura? ¿Cómo hacerle frente a algoritmos tan grandes como la inteligencia artificial? Hay que recuperar, yo siento, también el valor de la libertad, o sea, de que hasta qué punto mi pensamiento es libre en función de lo que me está diciendo ChatGPT. O sea, yo entiendo la fascinación con la IA, ¿no? Sí. Entiendo, porque es maravilloso y hay que dejarse ayudar. Y yo vi el otro día como que la inteligencia artificial debe ayudarme a lavar los platos, no a pintar un cuadro. Ajá, o a hacer la comida. A hacer la comida, exacto. Lo que nos debe concentrar es la fuerza de la inteligencia artificial como una de las grandes herramientas para consolidar nuestra libertad de pensamiento, no para subsumirla, ¿me explico? O sea, de la misma forma que nos queremos ver independientes cuando somos adolescentes de nuestros papás y de las instituciones y del colegio y tal, hay que conservar ese instinto de rebeldía, incluso contra la máquina.
Y eso me parece que a veces como que en nuestra generación está un poco dormido, Sí, ¿no? totalmente. Como que chuta por miedo a la exposición, Sí, por miedo al síndrome del impostor, sí, es por verdad. miedo a muchas cosas que nos han hecho una generación un poco más apocada, vulnerable. ¿Será de cristal? ¿Tú crees de ese término de generación de cristal? No, yo creo que más bien nos tocan tantos desafíos que otros no tenían, Sí, es verdad. que nos vuelve un poco reacios a esa idea de empoderarnos y de ser rebeldes porque tienes que exponerte, porque tienes, si no haces contenido, chuta, Sí, ya no estás en es nada, verdad. porque estás más expuesto a las críticas, a los haters, etc. Y eso un poco quizás nos está quitando ese sentido de, al final mi vida es mía, nadie la va a vivir Ujú, y tengo que defender ese espacio de libertad sí, a costa de todo. de todos esos comentarios. Es Tampoco que de forma obtusa, ¿no? Y bruta, o sea, yo soy así, punto. claro, o sea, abrirme al cambio y a la opción, incluyendo la de la inteligencia artificial, pero defendiendo la libertad propia. Eso es una de las causas más importantes que tenemos los millennials, los zetas y los que van para abajo. Ujú. ¿Cómo quieres que seas tu guagua? Chuta, a mí sí me da miedo, me da mucho miedo pensar que, o sea, yo por ejemplo tuve mi primer celular a los 11, 12 años, ellos van a nacer con el celular en la mano, entonces no sé de qué manera se va a crear una educación confiable ante eso, porque no podemos estar controlando todo el tiempo el contenido que sale en la pantalla. O Es que sea, eso también como educadores yo pienso que es un desafío, ¿no? ujú, Es un desafío hermoso, pero porque el educador no tiene que ser este recadero del conocimiento que viene y te dice, en mi caso, el artículo 81, Ajá. no. Tiene que ser un provocador, ¿cachas? Que te provoque ir a conocer más. Claro. Porque el que quiere conocer cosas se conecta a Google y ya está. Sí, sí. Pero que venga un maestro no es para que te dicte información, es para que te cree curiosidades, para que te enseñe preguntas. Ujú. Me explico, para que te lleve a nuevas reflexiones, que Con te su enseñe a experiencia. pensar. Ujú. Y ahora que estamos aquí, esto es lo que debe hacer la academia. O sea, no generar titulados como churros, Ujú. que saben la información y repiten el conocimiento como loras, Ujú. conocimiento que a la vuelta de la esquina va a ser inútil, Claro. sino que sepan pensar, que sepan cuestionarse, incluyendo al propio ChatGPT. Ujú. ¿No? Que quede esa como que esa pica de ir y decir, pues me dijo esto ChatGPT, pero voy a hablar con alguien más a ver qué opina de este tema, ¿no? Y ahí pues generar ese diálogo del que hablábamos anteriormente. Claro, tú piensas que la IA se entrena, Ujú. está entrenándose con nuestras preguntas y con nuestras cosas. Incluso hasta para mejorar la IA, debemos mejorarnos nosotros para mejorar la Claro, pregunta. porque yo he visto igual que si tú le hablas en un lenguaje así como que medio soso, después te da respuestas súper sosas así. Le digo, pero hermano, necesito que me ayudes. Aprende a bien. reconocerte. Ajá. Entonces, incluso para saber aprovecharla aún mejor, tenemos nosotros el desafío de también, digamos, refinarnos. Exacto. Tener un mejor lenguaje, decirle por favor. Y igual, para entender un poco y para finalizar, ¿cómo podríamos llevar la educación al otro nivel? Con todos estos nuevos problemas, con todo lo que ya hemos hablado aquí, narcoculturas, hipermodernidad, globalización, todo esto. ¿De qué manera podemos llevar una alfabetización digital? ¿De qué manera podemos hacer que los niños, los jóvenes entiendan que pues sus emociones están llevadas al extremo gracias a estos nuevos estímulos, gracias a toda esta información constante? ¿De qué manera crees que podríamos transformar la educación? Porque como dijiste, ya entramos a Google, a cualquier IA, y pues ya sabemos el dato histórico, una fórmula, ya sabemos cómo se llama este hueso, cómo se llama este músculo, o sea, todo eso ya lo tenemos. Sí. Pero, ¿cómo ir al otro nivel? ¿Cómo poder despertar lo que tú me dijiste anteriormente? Esa pasión, esa garra para seguir estudiando y que nos entre ese mosquito de la ciencia. Yo pienso que, o sea, el conocimiento ya no es territorio privado, ¿no? Lo que sí es un territorio todavía desconocido, porque eso es algo que sí se aprende y se ejercita, es la reflexión. Ujú. Entonces, los espacios educativos tienen que ser eso, espacios donde se genere reflexión. Y también un poco pensar el fin cuál es. Vos vienes a la universidad para tener plata. O sea, vienes a la universidad para hacer dinero, porque si ese es el fin, que yo lo he oído, O sea, porque yo tenía compañeros, por ejemplo, que entraban y decían, ¿por qué estudiar Derecho?
porque haces plata. Bueno, es entendible porque necesitamos dinero para comer. Claro, claro. Pero si tu fin es la plata, No. está el narco. Ujú. O sea, lamentablemente en un país como el nuestro, Sí. ese es un camino fácil, rápido, que llegas a tener posición económica De una. al precio de una. también Ujú. de que ese recorrido de carrera delincuencial es pequeño. Claro, Entonces, disfrutas un poquito. hay una cultura por debajo ahí de estoy dispuesto a sacrificar mi vida, ¿no? O vivir pocos años Ujú. en el oropel del dinero fácil a cambio de vivir nada, ¿no? Qué denso. 10 años, etc. Qué denso. Eso es lo que está en la mente de esas Ujú. personas. Entonces, la universidad no puede vender eso. Claro. La universidad está vendiendo una meta distinta, que es la capacidad de el conocimiento más la reflexión, es decir, el pensamiento. Ujú. Esto no te va a dar dinero tal vez, pero te va a dar libertad. Esto es un bien en sí mismo. Ujú. Y yo pienso que es un bien por el que vale la pena vivir, ¿no? Pero no porque fabricamos títulos como churro, Ujú. ¿no? No es una producción y eso exige calidad de las instituciones educativas. Y ahora que nuestra ciudad es finalmente ya una ciudad universitaria, como decíamos, ese es el fin. Ese es el fin, Sí. que nosotros a los diferentes alumnos que están confiando en las instituciones educativas de Ambato vengan, no porque van a salir de aquí con $100,000 debajo del brazo. La Nada carrera que es ver. ardua, larga y las circunstancias son Te quedas complejas. más pobre incluso. Bueno, no lo sé. Van a tener un espacio de desarrollo. Ujú. Pero finalmente para hacer dinero también puedes hacerlo sin necesidad Claro. de venir a la academia, Claro. ¿no? También ahí hay como una titulitis en el Ecuador un poco enfermiza, ¿no? Sí, Que sí, necesitas sí. El valor 80 social. másters para... No. Puedes hacer empresa, por ejemplo. Y puede ser que yo no tenga habilidad para hacer empresa y puede ser que alguien que no entre a la universidad tenga un talento para hacer emprendimiento dinero de una. maravilloso y dé empleo a otras personas. Ujú. En fin. Pero eso no nos posible. hace más ni menos, ¿no? No, la academia vende algo distinto, Exacto. vende reflexión, vende libertad, Ujú. pensamiento, vende libertad, capacidad de pensamiento. Y eso es un espacio que debe ser protegido. Ujú. Eso es lo que debemos tratar de consolidar. Ujú. Chéverísimo, Nico, realmente ha sido una charla muy enriquecedora. Tratamos de que estos espacios pues sean para conversar de todo, ¿no? Poder llevar este pensamiento crítico, esta reflexión, tratando de hacer un poco este contrapeso, esta contracultura a todo lo que es tan superfluo. Entonces espero que igual se hayan quedado hasta el final de este video y tal vez tienes alguna reflexión final, algo que decir a la comunidad que espero que siga creciendo. No, muchas gracias más bien a ti por el espacio, te felicito, a quienes nos están escuchando también. Les motivo a que sigan creando estos espacios, como digo, a que se comprometan a consolidarlos. Y de paso una cuña, porque no sé cuándo sale, pero me imagino que todavía La estamos próxima semana. Entonces sí estamos, me parece todavía con la Cato mismo armando una escuela de liderazgo. Es gratuita, pueden postularse en la Fundación Derechos y Conservación, que es una fundación que constituimos también con otros amigos jóvenes ambateños, que tratamos de discutir muchos temas, todos estos un poco más profundizados con expertos a nivel nacional que van a venir acá y que van a salir pues con su certificado, etcétera. Les motivo a postularse. Y eso, a seguir creando espacios y yo encantado de participar. Chéverísimo, Nico. Esperamos tenerte en una nueva ocasión aquí. Muchas gracias. Y pues a ustedes a seguir comentando, a seguir reflexionando y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias, Nico. Bien. Muy bien. Gracias.